Que la gracia, el favor y el amor de Dios esté con todos y cada una de esa bella familia de valores. Es para nosotros un placer, un honor poder dirigirnos a ustedes a través de las plataformas sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y cada sábado a partir de las 12 del mediodía por Navater, Canal 18, en mi República Dominicana, provincia Santiago. Familia de valores. Hay tres cosas en la vida que forman a una persona: la sinceridad, el compromiso y la constancia. Seamos hombres y mujeres sinceros, con un compromiso firme y una constancia en todo lo que nos propongamos alcanzar en la vida, siempre sea guiado por nuestro Señor Jesús. Quiero compartir una porción de la palabra en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. La palabra de Dios siempre es bendita, así que espero que sea de bendición para esa bella familia de valores. Hoy tengo un invitado de valor para hablar de un tema que entendemos que es de importancia hoy día en la sociedad. Le damos la bienvenida a nuestro espacio Valores al siervo del Señor Jesús Villanueva. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias, Kelvin, por darme la oportunidad de hablar a través de estos medios digitales tuyos, estas redes a través de las cuales estás llevando cosas tan importantes en cada una de las entregas. Y claro, como no, saludo a todos tus contactos que en estos momentos están mirando lo que vamos a traer en este programa. Muchísimas gracias, Kelvin, y gracias a todos ustedes por estar ahí en contacto con nosotros. Gracias a usted, señor Jesús Villanueva, un hermano en Cristo, por sacarle su tiempo ocupado y poder tener un conversatorio que esperamos sea de orientación, de edificación y a la vez de tener una noción clara en la vida. El tema que vamos a estar conversando con nuestro hermano Jesús Villanueva es la identidad de género. Es un tema que para muchos puede ser controversial, para otros puede ser de no importancia, pero nada en esta vida es por pasar. En Dios no hay coincidencia, en Dios hay diosidencia, y Dios es un Dios de amor, un Dios de orden, y quiere que todo marche para bien. Así que mi hermano Jesús Villanueva, para entrar en contexto con el tema de la identidad de género, de acuerdo a sus vivencias, sus conocimientos, porque aunque usted vean ese hombre ahí, tiene conocimiento en cuanto a nivel espiritual, a nivel profesional, y por eso Dios ha puesto que hablemos de este tema. Jesús Villanueva, hablar de la identidad de género hoy día, de su punto de vista, ¿qué puede compartir con el público de valores sobre la identidad de género? Mira, fíjate, tú sabes que en poco tiempo es muy difícil desglosar todo lo que hay en torno a la identidad de género, cómo se definía antes, cómo se define hoy y cuáles son las causas ocultas que hay detrás de cómo se define hoy. Sin embargo, una definición simple, sencilla, antigua de género es el conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes. Esa es una de las acepciones antiguas. Y otra de las acepciones o significados antiguos de género era la manera de ser de una cosa que la hace distinta a otra de la misma clase. Hasta ese momento, ¿verdad? Género se entendía como una especie de sinónimo de sexualidad en la segunda acepción que vimos. La palabra género te permitía clasificar grupos en las definiciones anteriores a los que por características muy únicas tú podías catalogar, y en ese sentido tú puedes decir, por ejemplo, género humano. En el sentido del raciocinio, en el sentido de las emociones, en el sentido del intelecto, esas características muy comunes a todo lo que hoy conocemos como persona, pudiera llamársele, clasificarse como un grupo de género, ¿no? Y está el género animal por sus características comunes. Ahora, cuando hablamos de identidad de género, acuérdate que la palabra identidad, una de sus acepciones es que son todas esas características únicas
y particulares que tiene una persona o algo que la diferencia de cualquier otra. La palabra identidad son esas marcas, esas huellas de la naturaleza que hacen que algo o alguien sea único, singular e irrepetible. Y si le tendríamos que hacer honor a las definiciones de la palabra identidad de género, entonces estaríamos hablando de esas cosas peculiares, si tuviéramos que hacerle honor a esto. Sin embargo, ya la palabra género y el mismo término de identidad de género, hay que cogerlo utilizarlo con ciertas ojerizas, o sea, con mucho cuidado, porque a partir del 1995 la palabra género fue redefinida dentro del marco de la ONU, en ONU Mujer Pekín, en 1995, a partir de una serie de señales y de intromisiones que venían dándose, sobre todo especialmente desde 1949-50, con la inclusión de la teoría de género del doctor John Money, que no es algo que vamos a detallar porque todo eso se tomaría su tiempo, pero toda la malicia que envolvía a lo que John Money le llamaba teoría de género, que terminó llamándose la ideología de género, identidad de género, perspectiva de género. Todo eso envuelve un tipo de malicia, tanto que, por ejemplo, ONU Mujer, cualquiera que quisiera, por ejemplo, confirmar estas cosas, puede entrar a la página de ONU Mujer y ahí va a ver cómo se define, cómo la ONU Mujer define hoy día identidad de género. Y la define como la experiencia de género innata, profundamente interna e individual de una persona, que puede o no corresponder con la fisiología de la persona o su sexo. En otras palabras, la definición de identidad de género de una mujer la reduce a la experiencia que cualquiera pudiera vivir. Todavía eso le introduce más elementos perniciosos y de perversidad al concepto de género, y por eso una de mis recomendaciones es que a la hora de referirnos a lo entitativo, o sea, lo característico de un ser humano, es mejor llamarle sexualidad en lugar de género, porque ya la palabra género está corrompida a partir de esas definiciones. Hace 50 años uno podía decir el género femenino, el género masculino, sabíamos que nos estábamos refiriendo específicamente al condicionante biológico sexual que tiene el ser humano, pero ya en este tiempo no se puede hablar, no se puede decir tal es del género masculino, tal es del género femenino, porque como se reduce a experiencia, eso hace, y a deseos y a convicciones íntimas del ser humano, eso hace que una persona que se sienta siendo varón, se sienta mujer, o que una persona siendo mujer se sienta varón, entonces puede llamársele a eso de un género específico, porque no se está hablando de su condición, de su condicionamiento sexual, ¿no? Entonces, si la identidad son todos esos rasgos y características y cosas que tiene una persona que la hacen única e irrepetible, como el caso de la masculinidad, por ejemplo, o la feminidad. La masculinidad no se reduce ni a experiencia ni a roles. Que otra cosa con la que tengo que mencionar aquí, porque la palabra género, a partir de la definición de una mujer, la reducen a roles. O sea, que debe definirse a partir en función de lo que una persona, como una persona igual, también se sienta. Y ambas cosas son perniciosas y llaman de alguna manera u otra a la perversidad.
Si género es a partir de la experiencia o a partir de los roles que una persona pudiera clasificarse, entonces estamos reduciendo y restando importancia al condicionante biológico y a la identidad que ciertamente importa a la hora de determinar a qué clase pertenece ser humano. O sea, iguales en el sentido de una clase a nuestras identidades o nuestros sellos particulares, que ya no se puede usar la palabra género para distinguir o clasificar a la humanidad, sino más bien la palabra sexualidad, que es la que determina si alguien es sexualidad varón, si alguien es masculina o si alguien es sexualidad femenina, en función de su condicionante biológico, a partir de ese cromosoma par 23, que los genetistas y los expertos le han llamado o eres XX o eres XY. Ahí tiene más o menos una idea general de lo que era la definición de género hasta el año 1950 y lo que llegó a ser a partir del año 1995 en función de lo que ONU Mujer redefinió en Pekín en ese entonces. Bendito Dios, es una panorámica totalmente público de valores sintetizada, porque como dice mi invitado de valor, Jesús, ya no se necesita tiempo para desglosarla, pero ha querido puntualizar cómo se ha ido devalorizando lo que Dios creó del principio de la tierra. Dios creó hombres y mujeres para que habitásemos y fuéramos multiplicadores en la tierra. Hoy eso se ha perdido. Y usted, de acuerdo a lo que ha dicho de la definición Jesús Villanueva, de la identidad de género, que ya hoy mejor día, en vez de decir género, es mejor decir sexualidad, porque se han perdido los conceptos de importancia. Y permíteme puntualizar algo. Cuando se refiere a la unidad, es mejor decir, a la hora de clasificar, sí, sexualidad, cuando se refiere a cosas, o sea, cualquier objeto, cualquier elemento que no sea humano, no habría problema en usar la palabra género, porque los objetos no tienen vida en sí mismos. Los objetos, aunque tú puedas colocarle un nombre, por ejemplo, la palabra piedra. La palabra piedra, esa palabra es femenina. Sí. Pero eso no significa que la piedra sea femenina o sea masculina, porque no tiene sexualidad. Amén. Entre los seres humanos sí existe la sexualidad, y a partir entonces de la sexualidad tú puedes clasificar en función de femenino o en función de masculino, a partir de lo entitativo, o sea, de la esencia, de lo que se es de manera biológica. Perdona que te interrumpa, pero ahora que necesitaba hacer esa puntualización. Amén. Cuando se trata de cosas, de agrupar y clasificar cosas, objetos, cosas sin vida en sí misma, bueno, pues la palabra género cabría ahí sin ningún problema. Ahora, cuando se trata de clasificar a la humanidad a partir de lo maliciosamente conformado, que está la definición de la palabra género, no es lo más conveniente ya utilizar la palabra género, a menos que se vaya a usar a partir de su etimología, porque sí, la raíz etimológica de la palabra género es genética. Y a partir de la genética, definitivamente la clasificación va a ser masculina, femenina, en función de lo entitativo. Ahora, cuando se habla de cosas, repito, para mí es importante puntualizar eso, cuando se habla de cosas, objetos, bueno, caiga en la palabra género. Si algún humano se considera un objeto, una cosa, bueno, ya sabe lo que va a usar. Ya es otro tema. Ya es otro tema. Aleluya. Viendo la importancia de la definición y como usted dice que se ve, hay cosas ocultas dentro de la definición, hablar de ideología, de perspectiva
identidad de género hoy día, donde Sí. queremos llevar a la luz al público de valores, a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres que nos están escuchando, partiendo de la identidad de género. ¿Qué más podemos puntualizarle, Villanueva, con respecto a la importancia de tener claro nuestra identidad hoy día, en la actualidad? Porque veamos cómo la sociedad, cómo el mundo va cambiando, donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Ya, y sabemos en el sentido que le digo, es que ya dos personas del mismo sexo formar una familia es algo normal. Cuando le dije que al principio Dios no creó hombres y mujeres para multiplicar la tierra, y como se ha vendido de una forma sutil ideología, perspectiva, identidad de género, que se han ido cambiando, como usted dice, a partir de 1995 hubieron una definición de lo que es la identidad de género, pero donde queremos llevar al público de valores es tener claro nuestra identidad de género y de acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿cuál es la importancia de tener claro nuestra identidad de género hoy día en la actualidad? Fíjate, Kelvin, dentro de la redefinición que tiene la palabra género, Sí, a partir de ahí todo es bueno. O todo sea, ¿no? Que anda defendiendo eso y que ha colocado esos términos que tú acabas de utilizar en todos, la mayoría de libros de textos es que se lamentable. utilizan para educar en inicial, en preprimaria, en primaria, en las universidades. O sea, donde quiera tú te vas a encontrar con, si no te encuentras con equidad de género, te vas a encontrar con igualdad de género. Si no te encuentras con igualdad de género, te vas a encontrar con identidad de género, ¿no? Entonces, ahí cabe toda la modalidad de perversidad posible, porque se presiona desde la ONU y otras instancias. Este concepto de género y para que así, de manera legal, a través de leyes, dar cosas como buenas, aunque sean malas, aunque sean inadecuadas, aunque sean pecados. Por ejemplo, si usamos nuestro lenguaje bíblico, aunque sean pecados, o sea, porque ahí cabe todo. Sí, señor. Hay grupos, ¿verdad?, que se aprovechan de la vulnerabilidad de la mujer para en esta redefinición colarse y meterse en todo esto. Si tú siendo varón te sientes hembra y las leyes te lo hacen ver como bueno y válido, aunque sea malo, entonces todos debemos aceptar que tú, aunque seas hembra, varón, a las personas que asuman, simulen, o sea, la palabra clave es que simulen o finjan ser alguien que no son. En el fondo, la naturaleza los va a llamar el condicionante biológico que tiene esa carga de los 46 cromosomas, ¿verdad? Sí, Cada par de los cromosomas va a configurar una parte importante de ti. El cromosoma par 23 te va a decir si eres varón o eres hembra. No hay un par 23 que sea a su vez XX y XY. No lo hay. O sea, tú te vas a encontrar con un cromosoma par 23 que va a ser XX o que va a ser XY. eso es así. No te eres hembra siendo varón. Posiblemente tus emociones y tus razones se lo crean y te digan que biológico Eso es así. va a porque cada una de las células, si eres femenino, si eres femenina, van a ser femeninas. Si eres masculino, van a ser masculinos. Y en algún momento, cuando la naturaleza, el condicionante biológico te llama, se genera ese choque entre lo que tú quieres simular, entre lo que tú quieres presumir o fingir, y lo que realmente eres. Esos choques generan mucha depresión y ahí tú ves mucho tipo de esta clase de personas en unas depresiones terribles. Muchas entran en suicidio y quieren culpar a los demás de que
de que fulano se suicidó porque no fue aceptado. Y la verdad es que se suicidó porque no quiso comprender que su naturaleza no le permite asumir una identidad que no, aunque se mutile, se opere de una manera, su condicionante biológico le va a gritar todo el tiempo, si es varón, si es XX o si es XY, le va a decir tú eres XY, tú eres XY, pero como tú le quieres imponer al condicionante biológico algo diferente, ese choque va a generar esa depresión o esa rebeldía, porque por un lado te puede generar depresión y por otro lado rebeldía, porque tú quieres simular eso, tú quieres aparentar algo que no eres. Y entonces el lenguaje, una de las estrategias, otra de las estrategias que utilizan estos grupos para que estas cosas sean vistas como buenas y válidas, es igual la distorsión. Ellos le llaman la reconstrucción del lenguaje, yo le llamo la distorsión del lenguaje. Entonces tratan de readecuar gramaticalmente todas las maneras en que las cosas se nombran y violan todos los principios gramaticales para poder colocar esas cosas como buena y válida. La identidad de género es algo que donde quiera que aparezca, nosotros debemos, repito, mirarlo con ojeriza. Cada contrato, los que nos están escuchando ahora y viendo ahora, cada contrato que ustedes vean donde aparezca esa palabra género, si usted puede lograr que eso se cambie por sexualidad, es lo mejor. Porque en la sexualidad cabe el que es varón y cabe el que es hembra, no el impostor, no el que se disfraza, que es una de las cosas, es otra de las palabras que yo utilizo para referirnos a este tipo de personas que no termina de aceptarse a sí mismo y que te manipulan para que tú te sientas mal con palabras como me están discriminando. Otra palabra también mal usada porque la palabra discriminación puede ser positiva o puede ser negativa. O sea, la palabra discriminación al final lo único que significa es seleccionar. O sea, y todo ser humano es selectivo. Todo ser humano dice esto sí y esto no. Entonces, pero para hacerte sentir mal, para hacerte sentir que tú los estás ofendiendo y para que las leyes castiguen el que tú aceptes o no una determinada conducta de este tipo de personas, entonces te llaman discriminador. Yo quiero que tú sepas que cuando tú estás reconociendo algo inadecuado en una persona, aunque te llamen discriminador, esa postura debe mantenerse, porque dentro del concepto género que se emula hoy a trocha y mocha por todos los lados, por doquier, hay mucha perversidad y malicia para que se acepten conductas que al final lo que llevan a la humanidad es a la destrucción. Son inconductas que generan muchas confusiones en las personas. Alabado y bendito sea Dios. Son puntos importantes y que nos lleva horas, porque hablar de la discriminación, de la distorsión, la perversidad y la malicia que se envuelve dentro de la identidad de género, usted lo ha puntualizado. Si logramos, donde veamos género, cambiamos por sexualidad, vamos a entender que, y para aprovechar, Villalona, el tiempo que usted pueda... Villanueva, sí, vamos, es bueno aclarar, cada vez que tú mencionas esto, es bueno aclarar sí. que cuando hablamos de lo que el ser humano es, en sí. Ahora, cuando hablamos de cosas que el ser humano tiene, posee, o cosas, o cualquier otro, ¿verdad? Bueno, eso usted lo puede clasificar como género. En cosas.
asociación, de asociación. Yo tengo puesto este frac, ¿verdad? Bueno, entonces hay frac que son azules y tú clasificas los frac azules. Hay frac que son verdes y tú clasificas los verdes, los pones aparte en función de colores. O sea, y a eso tú le puedes llamar los sombreros de color verde, lo del género verde, lo del género rojo, lo del género azul. Sí, porque un color puede ayudarte a clasificar y a ponerle género a eso, porque tienen una característica común. ¿Cuál es la característica común de ese grupo de sombreros? Que son verdes. ¿Cuál es la característica común de aquel grupo de frac? Que son azules. Y entonces, en ese sentido, a eso tú puedes decir, bueno, son del género azul, por esa característica común que tiene. Pero el ser humano, hay unos que son de característica XY o masculina, y hay unos que son de características XX que son femeninos. Entonces a eso le vamos a llamar sexualidad. Sexualidad. Muy bien. Y muy puntual. Eso es lo que queremos. Cuando hablamos, usted dice ahorita los 46, 23, 20, eso no se equivoca. Eso es genéticamente hablando y Dios lo hizo así y así se va a mantener. Entonces, hay una palabra, Villalona, que a muchas personas usted lo ha dicho muy puntual. Villanueva. Ay, pero ven acá, ya cambia el apellido, mi invitado de valor, de Villalona por Villanueva. Jesús Villanueva. Mucha gente cuando, que me está discriminando porque no me aceptas como eres. Y sabemos, como usted lo dijo, o sea, discriminación es selectivo. Y viendo desde el punto de vista positivo, es que quien se está discriminando es sí mismo o sí misma porque no se acepta tal cual Dios lo ha creado. Entonces, esa falta de identidad lo lleva a la depresión, al estrés y hasta quitarse la vida. Si aprendemos a aceptarnos tal cual Dios nos hizo, vamos a vivir en paz, felices y contentos, porque Dios todo lo que hizo desde la humanidad, lo dice en Génesis, todo lo hizo bueno. Y si tú y yo fuimos creados por Dios, tal cual nos hizo, somos buenos. Así que, Villalona. Sí, porque una persona pudiera quejarse. Exacto, de ciertas cosas. Pudiera quejarse de que tú puedes quejarte de que yo no acepto tu conducta. Eso es algo diferente. Tu conducta. Eso no significa que no te acepto como humano. Esto no significa que no te acepto como humano. Entonces, el detalle es que es muy fácil manipular a quienes no saben defenderse. Ahí está la con palabra, esas palabras. A quien no sabe defenderse. O sea, no, tú me estás discriminando, tú me estás despreciando, porque, por ejemplo, porque yo, a pesar de ser varón, prefiero ser hembra. Yo estoy aceptando al humano. Lo que yo no acepto es esa conducta. O sea, porque esa es una inconducta. Cuando usted se disfraza de algo que no es y quiere que uno acepte eso como verdad, cuando no es verdad, esa conducta yo no la voy a aceptar de ninguna manera. La conducta, eso no nada tiene que ver con el talento, porque esa es otra estrategia para manipular. Exacto. Lo que no eres. Tú eres un experto en diseños gráficos. Yo voy a valorar tu talento y tu capacidad en los diseños gráficos y te voy a contratar por eso, pero eso no significa que yo vaya a aceptar tu conducta inadecuada. Y eso son otras cosas. Muy diferente. Claro. Es como, por ejemplo, hablar del valor de la honestidad. Sí. Hoy día los antiprincipios han querido arropar los principios, pero nosotros como hombres que somos, que le servimos a Dios y pensamos en una sociedad más sana, tenemos que mantener los valores y los principios en la sociedad y acabar con los antivalores y antiprincipios que están arropando, Villanueva, la sociedad, incluso las redes sociales. Ya hoy día se vende más las cosas que al mundo le agrada, lo que no es edificante, lo que no es educativo, eso vende más. Pero nosotros tenemos que, aunque ganemos 7 likes, 14 likes, promoviendo un valor y un principio de mejorar una conducta y una perspectiva de ver la vida, tenemos que seguirlo haciendo. Usted ha hablado cuando hablamos del sexo opuesto, Villalona, ¿qué definición usted puede compartir con el público de valores
Villanueva. Oh, Dios mío, que me ha quedado en Villalona. Corrección, Villanueva. Cuando hablamos de la identidad de género, ahí hablamos de lo que Dios ha creado. Y cuando hablamos del sexo opuesto, ¿qué nos puede decir de su punto de vista cuando hablamos de sexo opuesto? ¿Qué? Mira, antes de hablar del sexo opuesto, Sí. quisiera dejar claro aquí que una persona que presume, que finge, que se disfraza de una sexualidad que no tiene, a eso hay que llamarle crisis de identidad. Esa persona necesita ser atendida. Crisis de identidad. Sí, esa persona necesita ser atendida para llevarla a su identidad propia, aunque tenga que luchar contra eso para toda la vida, porque a veces hay crisis con las que tú tienes que luchar toda la vida con ella, ¿no? Entonces, eso es una crisis, esa persona debe ser ayudada y nosotros estamos para eso, para ayudarla, no para despreciarlo. Por eso decía ahorita lo de yo no voy a aceptar tu conducta. Yo te voy a aceptar a ti como humano y precisamente porque te acepto a ti como humano, tengo que ayudarte a superar esa crisis de identidad. En cuanto a sexo opuesto, es una palabra que nosotros hemos aceptado durante mucho tiempo. Decir la mujer es sexo opuesto del hombre, o decir el hombre es sexo opuesto de la mujer. La palabra oposición lo que indica conflicto. Conflicto, wow. Sí, indica conflicto en el sentir humano. Sí. Y no puedo yo ser el sexo opuesto de mi esposa, porque lo que estoy alimentando con eso es una crisis permanente. Yo soy sexo complementario de mi esposa. Entonces, el ser humano, la mujer es sexo complementario del varón y el varón es sexo complementario de la mujer. Las sexualidades, masculinidad, feminidad, no están para oponerse, están para complementarse. Y si nosotros miramos dentro de esta crisis de identidad que se está viviendo hoy día, además de los varones que no aceptan sus sexualidades o mujeres que no aceptan sus sexualidades, tú te vas a encontrar con esos hombres que se comportan como mujeres, no necesariamente despreciando su sexualidad, y mujeres que se comportan como hombres, no despreciando necesariamente su sexualidad, sino atendiendo a otra situación de comportamiento, de conducta y de rol en la sociedad. Y eso es porque en algún momento le dijeron, tú eres lo opuesto a la masculinidad o tú eres lo opuesto a la feminidad. Y la verdad es que nosotros tenemos que ir ese lenguaje sacándolo de nuestro sistema diario del parloteo y de hablar. Y mejor decir, ella es sexo complementaria mía, igual que yo sexo complementario de ella. Por eso la palabra sexo opuesto es algo que hay, repito, que tratar de eliminarlo del lenguaje. Del lenguaje, wow. Jesús Villanueva, en verdad, viéndolo de su perspectiva, de su conocimiento y su forma de ver la vida, hablar de la identidad de género, hablar de sexo opuesto, donde no está hablando que conflicto, somos complementarios. Dios nos dice en su palabra que la mujer es ayuda idónea, que el hombre tenemos que cuidarla como vaso frágil. Entonces, si nos miramos como opuesto, hay una frase que yo he quitado de mi lenguaje, Villanueva, y es que dicen que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Yo no creo eso. Al lado de un buen hombre. Claro, claro. Digamos, son de las frases inadecuadas, ¿verdad? Que han venido a lo largo de los años. Igual que 50-50. Tú pones 50 sí. Y yo 50. Y tú con otros 50, ¿qué va a hacer? Tú pones el 100 y yo pongo el 100 y hacemos uno. Dios lo dice en su palabra, los dos somos uno. Claro, claro. Venido que tenemos que desmontar público de valores, porque si tú pones 50 en tu pareja y yo pongo el 50, ¿qué tú estás haciendo con el otro 50? Vamos a poner el 100 para que esa relación funcione.
Entonces, Villanueva, creo que se lo guardó para... se lo guarda. Alabado Dios. Porque hay una palabra, sí. Nosotros no podemos rechazar a nadie. Dios nos manda en su palabra, amados unos a otros, no odiados, amados. Pero hemos querido cambiar ese versículo, armados uno contra los otros. Por eso hablamos de discriminación, que es selectivo. No discriminamos a nadie, te amamos, te aceptamos, oramos por ti, porque tú eres un hombre, una mujer que puede ser bien en la obra de Dios. Así que Villalona, ya que veo que el tiempo ha premiado, wow, hablar con usted hay que tener horas disponibles para poder enriquecernos, orientarnos y a la vez empaparnos. Pero yo quiero que usted, dentro de lo que usted ha planteado aquí de la identidad de género, que ha tocado muchos tópicos importantes, quiero que me dé una palabra puntuales y finales para ese público de valores de su perspectiva en cuanto a la identidad de género, que mejor llamarle sexualidad cuando se habla de personas, no de cosas. Mira, voy a modo de resumen, sí, a enfatizar. La identidad no es un resultado de la experiencia o que se confía socioculturalmente, como presumen esos poderes. La identidad primero está determinada por el condicionamiento natural, el condicionamiento biológico. Y a eso entonces uno le puede sumar quitando y tomando ciertas cosas. De lo contrario uno queda confundido. Repito, la identidad, el primer componente de la identidad es el condicionante biológico, ese es el primero. A partir de ahí uno puede sumar cosas que la sociedad, la filosofía te hace ver o dejar, tomar o dejar. Eso es lo mismo que decir discriminar. Eso es lo mismo que decir discriminar. ¿Okay? O sea, tomar o dejar. Porque la sociedad quiere que tú aceptes que lo único que construye la identidad, el género o la sexualidad, son las experiencias y las vivencias socioculturales. Y eso no es verdad. Número uno, el condicionante biológico. Hablando de... Sí. Se me está frizando. Hizo varón, hizo hembra. Dios hizo varón, Dios hizo hembra. Dios hizo varón, Dios hizo hembra. Y por eso es que el condicionante biológico del ser humano, repito, a partir de ese cromosoma par 23, que es XX o es XY, a partir de ahí es que podemos aceptar como bueno o válido lo que sea que la sociedad nos traiga. La sociedad antigua o la sociedad del pasado. Ya más adelante vamos a estar por ahí, por tu zona, dando un taller. Señor, estamos esperando con ansia. Sí, dando un taller, detallando, dando razones históricas, filosóficas y científicas y sobre todo bíblicas de los errores y las perversidades que están ocultas en la nueva definición que se le ha dado a género, por lo cual yo siempre motivo a la gente que está con nosotros a que cuando se trate de referirnos a los seres humanos, obviemos la palabra género, a menos que sea para referirse para cosas u objetos. Eso es así. Sí. Bueno, ya usted lo ha dicho pronto. Gracias a la tecnología, siempre le motivo que la tecnología, sabiéndola usar, es para bien. Gracias a la tecnología, mi amigo y hermano, un siervo del Señor Jesús, en República Dominicana, Jesús Villanueva, y yo aquí en Estados Unidos podemos hacer este conversatorio como si fuera en real. Ya pronto lo vamos a tener
en vivo en nuestro espacio cuando venga por aquí, por Estados Unidos, a compartir de su conocimiento en cuanto a, ya él lo ha dicho, así que Jesús Villanueva, de verdad doy la gloria y la honra a Dios por este espacio que nos permite, gracias a usted por sacar de su tiempo y poder compartir sobre este tema, la identidad de género, que espero público de valores que puedan persuadir, discernir y entender lo que aquí en esta hora hemos podido compartir para ustedes. Jesús Villanueva está en las redes sociales. Dígale, Jesús Villanueva, cómo pueden. Bueno, sí, claro, pueden encontrarnos en nuestras redes Jesús Villanueva Auténtico. Cuando pongan a Jesús Villanueva, traten de poner auténtico, porque se van a encontrar con muchos Jesús Villanueva que, aunque tengan mi foto y mis contenidos, son impostores, no soy yo. El mío es Jesús Villanueva Auténtico, y aprovecho y los invito para que busquen el más reciente video musical que hicimos, que está en otro canal de YouTube. Cabecea se llama esa canción, Jesús Villanueva Auténtico. Cabecea para que gocen muchísimo en el Señor. Dios te bendiga y gracias. Bueno, gracias a usted, Jesús Villanueva, nuevamente. Un abrazo virtual para usted y su familia. Me despido, no sin antes decirle, público de valores, que la educación es la medicina contra la corrupción y la violencia. Eduquémonos a través de la Biblia, el libro sagrado que Dios nos ha dejado, y de esos libros que pueden instruirnos a ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor joven, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor ciudadano, una mejor ciudadana que tanto necesita esta humanidad de hombres y mujeres, que marquemos la diferencia y no seamos parte del montón. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperamos encontrarnos en un programa similar a este. Que la gracia, el favor y el amor de Dios esté con todos y cada uno. Nos vemos en un próximo programa. Dios le bendiga.